11:45 queremos discutir sobre el triunfo de los opositores venezolanos. Por segunda vez en los largos 17 años del régimen que fundó Hugo Chávez en aquella nación sudamericana, se ha dado una derrota del oficialismo. La ocasión anterior fue fue un plebiscito, ¿no? Fueron aproximadamente 2 puntos lo que superó la oposición al oficialismo, y el propio Chávez salió a reconocerlo. En esta ocasión, la victoria de los opositores es apabullante. Hasta este momento hay 99 curules ya reconocidas para la oposición. Sí. ¿Hay 99 o 100? 99, pero 112 es el cálculo extraoficial, tengo Entre entendido. 101 y 112 es el 112, cálculo sí. oficial que va a llegar a tener la oposición. 112. Pero todavía hay 19 que se encuentran en disputa o que no han sido asignadas oficialmente, y hay 46 que ya fueron asignadas para el oficialismo. Quienes me acompañan hoy habrán de corregir estos datos son Gerardo Cabrera Reus, representante de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana en Guatemala, y José Luis Chea, ex canciller, embajador guatemalteco y analista en temas internacionales. A los dos, bienvenidos, y le pido primero a Gerardo que nos clarifique cuáles son los datos exactos que se conocen en este momento de las curules asignadas en Venezuela. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Y los últimos datos que nosotros estamos manejando en este momento es que ya se han reconocido 106. Sin embargo, nosotros tenemos las actas, tenemos el conteo y se sabe desde anoche que hay un mínimo de 112 diputados que tenemos ya los conteos de que ese es el número mínimo de la nueva Asamblea Nacional de parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay con 106 ya tienen... No, con 111, son 84 es la mayoría simple, con 100 tenemos la mayoría calificada y ya con 111 es los 2/3, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿eso les permite modificar constitución? Definitivamente, permite convocar negar poderes habilitantes, por supuesto, por al ejemplo, presidente. es una de las partes muy importantes porque el régimen ha venido acostumbrado a gobernar bajo leyes habilitantes. Entonces no podría haber más leyes habilitantes y no se podrían tomar decisiones unilaterales desde el Poder Ejecutivo ya, que es parte de lo que Chávez dejó en herencia a Maduro. La pregunta entonces para José Luis es, ¿significa esto frente a ese panorama? Digamos, si llega a materializarse para la oposición esa supermayoría calificada, ¿supone esto realmente el fin del régimen chavista? Yo diría que las elecciones parlamentarias tienen dos elementos fundamentales. El primero, el rechazo de la población venezolana en esta elección al esquema teórico, al marco conceptual que conforma el gobierno, que es el socialismo del siglo XXI, un sistema político y económico que fue implantado y tiene su semilla en Chávez, y un rechazo ya y voto castigo al presidente actual, al presidente Maduro. Esos son los dos ejes fundamentales. Que esto termine es difícil, hay muchas variables que no dependen, que no están muy claras. Por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática es una coalición de más de 30 partidos, donde obviamente los mayoritarios está Capriles, que tuvo como alrededor de 30, 33, y también está el partido de Leopoldo López, que son los más significativos. Leopoldo López es el dirigente opositor que ahora mismo que está en la prisión, cárcel y cuya esposa Capriles está libre. Su esposa Lilian Tinori pues ha hecho desarrollado un trabajo campaña internacional de primera, pero es una coalición que está pegada prácticamente con tape, porque depende de esa unidad, depende un eventual triunfo de la oposición en el 2019, que están planteadas las elecciones. Y también Maduro no es necesariamente el chavismo. Últimamente hay posiciones chavistas que son anti-Maduro. Entonces va a ver cómo se recompone el chavismo después de esta derrota, aunque en el corto plazo no se ve un líder que pueda asumir eso. Yo diría que sí, en el corto plazo la victoria es contundente y va a depender de la capacidad de unidad que tenga la Mesa de Unidad Democrática. La contundencia de la victoria deberíamos realmente entenderla como una reacción contra la línea de pensamiento y esta ideología desde el gobierno, o realmente contra las circunstancias que se están viviendo independientemente del gobierno. Mire, yo quiero dejar claro, bastante claro, que en estas elecciones no ganó la oposición. En estas elecciones ganó la unidad, que se convierte en una alternativa. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Porque ahorita todo venezolano está sufriendo de la peor crisis económica que hemos conocido nosotros en la historia.
el país O sea, realmente... el voto es por salir de la crisis. Primero, hace mucho tiempo que hay una mayoría, ¿verdad?, que quiere salir del socialismo del siglo XXI y que, pues, con mucho ventajismo, a través de muchos eventos que hemos visto antes, ha sido difícil por la ruta electoral. Ahora bien, en este momento se obtiene ya también un voto castigo hacia lo que está sucediendo, porque no hay colores en Venezuela para sufrir la crisis económica. La crisis económica, la falta de medicinas, la Así falta ven de los insumos, seguidores de Chávez y los cualquiera, opositores a no Chávez. importa el color que tengas, cómo pienses, ya estás viviendo eso. Además, hay cosas que van haciendo, le hacen ver a los chavistas también que el país no va por buen camino. Tuvimos una bonanza petrolera y ¿cuál es el resultado? Estamos quebrados. La salud no funciona. Somos uno de los países, tal vez el más violento, vamos a cerrar con 25.000 muertos este año, ¿verdad? Entonces hay una descomposición completa en Venezuela, económica y social, que ahora se está manifestando en las urnas. Antes el comandante Chávez lograba hipnotizar, lograba todavía generar esperanza. Bueno, que es nunca uno le de sus pudieron cruces. ganar una elección en términos abrumadores. Yo tengo mi diferencia, yo soy de los que creo que el revocatorio fue el primer gran fraude. El revocatorio del año 2004, Chávez lo perdió. Y fue la primera vez que nos encontramos que teníamos un sistema electoral completamente en contra. Ahí se arreció la automatización. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema ¿Y por qué ahora ese automatizado. mismo sistema electoral sí habría permitido la derrota del oficialismo? Porque Y se por gran decidió, medida. primero se decidió seguir la ruta democrática. Y segundo, esta vez es abrumadora. O sea, esta ¿quién vez es decidió algo... seguir la ruta democrática? Los partidos que conforman la unidad. O sea, se tomó una decisión en Venezuela de luchar en contra de las Pero reglas. dirigida por el gobierno, por el sistema. No, es que en Venezuela no tenemos un gobierno democrático del otro lado, No, pero el no sistema podemos ser electoral, igual. que es a donde- Claro, el sistema electoral, al final de cuentas, nosotros hemos jugado siempre haciendo la salvedad de que no hay observadores internacionales, de que hay ventajismo. En esta campaña electoral los expertos dicen 100-1 el ventajismo electoral, por ejemplo. Entonces, contra eso se ha luchado muchísimo, pero esta vez Venezuela no soportaba otro año más sin tener la esperanza de que iba a haber de verdad un cambio de rumbo. José Luis, ¿tenés la misma explicación para explicarte por qué razón esta vez el mismo Consejo Nacional de Elecciones, encabezado por esta señora Tibisay Lucena, un nombre que a uno difícilmente se le puede olvidar, Pienso que la respuesta está en lo que le decía. le da la victoria a los opositores? Sí, pero básicamente yo lo percibo como un voto castigo por la situación económica, una situación económica derivada en el plano externo por la caída de los precios del petróleo a más del 60%. Pero y en el no, ¿legitima al Consejo Nacional Electoral estas elecciones? son legítimas, están en el marco democrático, todo el sistema, tanto la oposición como el gobierno, pues, porque si no, si el gobierno se hubiera opuesto, pues... A no, lo que voy es que este mismo Consejo habrá de administrar las elecciones presidenciales del 2019. Sí, ahora también quiero hacer, en Venezuela existe la posibilidad de un referendo revocatorio. Ahora, la agenda en este momento de la Asamblea es responderle a la gente. Es responder ante la situación económica, es responder, por ejemplo, ante injusticias como los presos políticos. Esa es la primera agenda. Antes de poner una agenda política de terminar salir Gerardo, del ahí te régimen. tengo que decir que es más fácil responder en materia de sacar de la cárcel a los presos políticos, Sí. pero será muy difícil para la oposición y supongo que supondrá asumir un costo grande, un desgaste grande, no poder responder desde la Asamblea Legislativa a la situación económica que francamente es penosa en Venezuela. ¿De qué manera le Además responde la puede- oposición? sí, puede caerse en la tentación, porque básicamente ahorita el tema del conteo es fundamental. Los 111 votos les permiten un margen de maniobra mucho más amplio, pero lo que la gente realmente quiere es... No tener que hacer colas para Es comprar correcto. comida y que haya Entonces, comida. caer en la tentación de reformar una constitución, acortar el periodo presidencial, pues también hay beneficiados de las políticas chavistas que están ahí y sería, acuérdese en la época de COPEI y de Acción Democrática, que en un momento ese bipartidismo llevó a la decisión y al surgimiento de un chavismo. Yo creo que va a haber mucha prudencia. Escuché unas declaraciones de su líder, de Capriles, que me parecieron bastante razonables. Están ahí para resolver problemas y para reconstruir y reconciliar una sociedad con los venezolanos de a pie, porque también Así los es. venezolanos de a pie votaron por esta mesa de unidad democrática, que no es necesariamente una mesa conservadora. Hay más de 30 grupos ahí, incluso la antigua
Acción Democrática, está metido a la socialdemocracia, ex-democracia. Pero hay una cuestioncita importante, es decir, trascendiendo el tema de los presos políticos y evidentemente el inmediato abordaje de la crisis, la postura ahora, desde ahora la oposición en la Asamblea es decir, la tentación para un revanchismo es grande, una venganza. Hay la voluntad de parte de la oposición y sobre todo también de parte del gobierno para encontrar esos puntos medios, entendiendo los fracasos y los aciertos y empezar a construir, pero con esas concesiones recíprocas, porque de un plumazo evidentemente no se puede. Recordemos que queda el Ejecutivo y el Judicial todavía en cabeza del gobierno, ¿no? Así es, pero realmente la unidad, que es algo muy difícil, ¿verdad? Porque mucha gente está ahí adentro, tiene como agenda primero la reconciliación y la reconstrucción del país. Porque el revanchismo no nos va a llevar a ningún lado. Ya los tribunales, hay muchísimos del gobierno que tienen incluso demandas en la Corte Internacional de la Haya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la justicia en su vía ordinaria se encargará. Sabemos que el revanchismo lo que traería es una conflictividad que no queremos en Venezuela. Porque, repito, ayer quien gana es Venezuela, no la oposición. Ayer quien gana es querer un futuro diferente al que te ha planteado el socialismo del siglo XXI en los últimos años. 17 años de fracaso, una economía completamente por el piso luego de ser un país que venía en franco crecimiento a raíz de que somos un país petrolero. No es ningún secreto, no es que seamos muy productivos en otro sentido, ¿verdad? Pero realmente para la unidad en Venezuela lo más importante es volver a componer el país. Pero visto desde la parte del oficialismo, ¿qué pasa o qué visión tendría que tener ahorita el oficialismo para abordar este fracaso y para empezar a construir? Lo primero es lo que hizo el presidente Maduro, reconocer la derrota y de ahí recomponer sus fuerzas y meditar exactamente, porque el talón de Aquiles está en la economía, en los precios controlados, en la divisa controlada. Me imagino que la oposición ahora, que es muy amplia, pues tendrá que llegar a un acuerdo y desde el punto de vista oficial es decir, señores, perdimos, reconocemos la derrota, ¿cuáles fueron las causas? Tenemos todavía, aunque es bastante, porque tengo entendido que son 20 millones de venezolanos y votaron casi el 70%. 74%. Somos 30 millones, pero es un 74%. Empadronados 20, es un rechazo grande. Muy grande. Y en unas parlamentarias. Yo pienso que la recomposición oficial está en aceptar la derrota y buscar la solución económica. Y la solución política es, si es que lo están pensando, en reconfigurar y recomponer un chavismo que trascienda a Maduro. Ahora, el planteamiento es, si se logra la liberación de los reos políticos y sale Leopoldo López, lo previsible es que López le dispute a Capriles la candidatura presidencial de la oposición y lo previsible también es que se divida la oposición. Pero les puedo asegurar como miembro de la Mesa de la Unidad y de parte del Partido Primero Justicia, quien represento, que eso es una agenda completamente 6, 7, 8, 9 pasos más abajo de la recomposición del país, porque lo que queremos es ir a unas elecciones donde puedan participar todos, o sea, que pueda ir un Leopoldo, un Enrique, una María Corina, quien sea, cualquier chavista, y que confíes en que el sistema realmente es plural, en que las condiciones han cambiado, y entonces ya habrá tiempo para discutir eso. Ahorita yo no creo que haya egoísmos en el liderazgo, yo creo que el liderazgo es de toda la Mesa de la Unidad, es realmente plantear una alternativa. Siempre se dijo que como oposición no se planteaba nada nuevo para Venezuela. Y lo que necesita Venezuela es la alternativa al hambre, la alternativa a que no haya medicinas, la alternativa a que no pueda crecer. Asamblea Legislativa, ¿se puede plantear esa alternativa? Es que se pueden hacer leyes, se pueden hacer reformas, se pueden presentar propuestas al Ejecutivo. Hay un proyecto económico, digamos, diseñado, ¿qué oponerle a Para empezar, hay una agenda con el tema del control de precios, con el tema de la ley del Banco Central de Venezuela, que rige todo el tema de las divisas. Ya se están preparando ciertas agendas que, por supuesto, que vienen en camino desde hace unos meses, pero en este momento lo más importante era hacer creer a la gente que podía haber un cambio ayer. Lo más importante era lograr ese triunfo que se logró el día de ayer, y en este momento el trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática es ver cómo va a reaccionar el oficialismo, pero ya tenemos una agenda de reconstrucción. Entonces hay ciertas leyes y ciertas propuestas que se van a hacer para empezar a detener el abismo en el que estábamos en plena caída. Y el abordaje de la oposición ahora... En la parte económica el escenario a corto plazo tampoco es halagador, es decir, fuera de estos controles que existen, obviamente la inflación está a la vuelta de la esquina. El abordaje de la oposición
ahora siendo parte, al margen de la crítica, y ahora siendo parte de cómo va a enfrentar en mi este tipo de opinión, el problemas. éxito de la oposición radica exclusivamente, no exclusivamente, pero básicamente en permanecer unida. Así En la es. medida que, porque es una coalición, como lo dije al principio, de más de 30 grupos. Muy variado. En la medida que y además todos con legítimo derecho, pues, porque en la medida que Capriles y Leopoldo sean candidatos independientes y la Acción Democrática presente el uno más los otros grupos, obviamente va a dificultar mucho sacar por la vía electoral, como corresponde en un régimen democrático, al chavismo en el 2019. Es que eso fue solo un paso. Lo de ayer fue un paso. Hay mucho para salir del régimen todavía, pero fue un gran paso porque por primera vez Venezuela va a tener un poder que no está dominado por el chavismo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos dice que se comenta en las redes sociales sobre la situación venezolana. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes muy rápido. Nos dice Richard, ¿qué quiere decir? Que las elecciones en Venezuela siempre han sido transparentes y los ricos la colapsaron a su favor. El doctor Hernández, la oposición debe de moderarse. Si toma posiciones extremas le dará la razón a Maduro. Raúl, que la derecha haya ganado no significa que deba de gobernar, significa que la socialdemocracia en manos de torpes colapsa, dice Raúl. Y el licenciado Douglas Chacón, significa que la política corrige a la democracia en su búsqueda de equilibrios y satisfactores. Nosotros vamos a la pausa. Al regresar entramos directamente al debate. Gabinete Jimmy es nuestro hashtag de la noche. Hablamos de cómo el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre ya ha dicho tener todo listo para poder comenzar el debate técnico y también la transferencia de información con el gabinete del presidente electo Jimmy Morales, pero que este aún no ha dado a conocer quiénes estarán ocupando los ministerios y secretarías durante su administración gubernamental. Gabinete Jimmy es nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros a las 10 p.m. Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales.